El Cardenal es un podcast tomado del libro Conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Comenzamos. Amigos, bienvenidos. Qué gusto saludarles este día. Estamos en un programa más, en un espacio más, dedicado a nuestro querido Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Recuerde, este espacio lo hemos llamado El Cardenal. Estamos comentando este maravilloso libro que ha sido escrito por el padre Beramendi. Aquí se narra la vida del Cardenal Rosa Chávez y dentro de la dinámica del programa es tener siempre a una de nuestras queridas amigas y hermanas de la Congregación Siervas de la Misericordia. Este día nos acompaña hermana Lisette. Bienvenida al programa, hermana. Muchas gracias, buenos días para todos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo en este programa y pues sobre todo hablando sobre este libro que el Cardenal nos ha regalado a nuestro país y al mundo entero. Humberto. Un gusto, pues vamos parafraseando, vamos comentando, hablando y haciendo un poco de historia de la iglesia acá y de los grandes acontecimientos que vivió nuestro querido cardenal, que han sido fundamentales para no solo la historia, sino la transformación real de un país, ¿verdad? De un conflicto armado que dura más de 12 años hasta lograr estos acuerdos de paz, en donde nos vamos a detener a hacer un poco de un contexto, ¿verdad? De cómo surgieron las cosas, por qué se dieron y por qué se llega a este acuerdo, que gracias a Dios también la intervención de la parte eclesial de la iglesia fue fundamental para este diálogo. Esto hay que resaltar. Claro, y este día, para quienes nos siguen con el libro en mano, estamos en la página 94 del libro, o sea, ya hemos avanzado casi que la mitad, ¿no? Y estamos ya a punto de llegar a una etapa del libro bien importante, bien crucial, donde es ese paso de párroco de obispo y párroco, ¿verdad? Pero este día vamos a hablar justamente del espacio donde el Cardenal Rosa Chávez interviene en los acuerdos de paz. Si nosotros hacemos remembranza, en nuestro país hubo una guerra civil, hubo un conflicto armado en donde había involucrado una guerrilla y el ejército. Y por ello queremos comenzar haciendo un pequeño preámbulo, Humberto, sobre qué sucedió, por qué hubo este conflicto, en qué consistió el conflicto, y posteriormente pues hablaremos también el por qué su eminencia se une a este diálogo por la paz. Muy bien, bueno, recordemos que hemos venido hablando acerca del cardenal, cosas de muchachos, su infancia, su preparación académica, eclesial. Hemos estado abordando también la parte de rector en el Seminario Mayor San José de la Montaña, el equipo formador. Hemos hablado del vínculo con Monseñor Arnulfo Romero, con el Padre Tilo, y todo lo que el documento de Medellín y el Vaticano II dieron a la iglesia y poder vivirlo de esa manera. Y ahora corresponde hablar de un contexto en donde los libros de la literatura, en libros de estudios sociales, se nos habla de alguna manera a grandes rasgos. Por ejemplo, ¿cuántos años fueron de conflicto armado acá en el país? Con dato, 12 años de conflicto armado, en donde hay que conocer por qué, ¿verdad? El por qué. Muchas organizaciones se organizaron, se unieron y crearon el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero, ¿por qué? Porque todos los gobiernos anteriores eran militares, luego cívicos y militares, y esto no hacía que hubiese como una democracia como tal. Las organizaciones eran masivas, las opresiones de parte del Estado con los gobiernos militares fueron a tal punto que las personas empezaron a organizarse. Se crea el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero después de muchos diálogos, después de ponerse de acuerdo para unificar podríamos
llamarlo así, la oposición como tal, ¿verdad? Entonces, Quizá ahí aclarar un poco que este Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no es el partido político que hoy conocemos, sino que era un grupo armado, un grupo rebelde armado. sí, se crea este tipo a través de las diferentes organizaciones. Entonces, el objetivo era combatir al Estado. No, porque no había diálogo. Y si no hay diálogo, la única liberación que se buscaba era tomar las armas, que en este caso fue así. Y que lamentablemente es un saldo de más de 80.000 o 90.000 personas, que es un dato estadístico que se tiene, cuántas masacres, cuántas cosas sucedieron en estos 12 años. Y la importancia de conocer que en 1992 en el castillo de Chapultepec, México, se firman los acuerdos de paz, motivado con algunas cláusulas, con algunos puntos que fueron pero trascendentales para poder llegar a eso. Imagínate que la iglesia, Monseñor Arturo Rivera y Damas, el cardenal, donde se involucran más de 3 años en diálogos, reunámonos, gestionando poder ponerse de acuerdo para poder dialogar, y ahí es lo que me llama mucho la atención. La iglesia no descansó hasta lograr un acuerdo como tal, ¿verdad? Pero era complicadísimo, te puedes imaginar vos, por una parte hablarle a un grupo determinado y a otro grupo y decir, reunámonos, pongámonos de acuerdo. La iglesia está interesada en que haya paz. Ha de haber sido difícil, ¿verdad? En ese contexto se desarrolla, luego de estos 12 años, cómo estar mediando, ¿verdad? Cómo poder reunir a un alto mando del ejército, un alto mando de la guerrilla, del FMLN, para poder ponerse de acuerdo en algún momento y decir, dialoguemos. Se dice que fueron 3 años también de diálogo, de gestiones por parte de la iglesia, para poder estar acudiendo y diciendo, reunámonos. Es justo, es necesario reunirse por la paz del Salvador, ¿verdad? Claro, y después de este preámbulo, introducción que Humberto nos ha dado, hermana Lisset, ¿cuál fue el papel que la Iglesia Católica jugó en ese momento del país tan crucial? Estaba involucrado, por supuesto, el cardenal y Monseñor Arturo Rivera y Damas. Sí, bueno, el cardenal en su libro cuenta pues cómo inicia todo este proceso y pues él dice que en realidad iniciaron desde 1984, ¿verdad? Que el presidente anunció a la ONU que invitaban a la guerrilla para dialogar, y es ahí donde la conferencia eligen a Monseñor Rivera como el representante y también eligieron al cardenal como su asistente, y también se unió Monseñor Orlando Cabrera de grata recordación. Entonces desde ese tiempo pues ellos estuvieron participando en cada una de las reuniones que se iban realizando, y el cardenal dice que él fue el que estuvo en todos los momentos, porque yo hoy le preguntaba, y en México también a usted le tocó. Sí, fui el único, me dice, el único salvadoreño que estaba representando ahí en ese momento, y pues que la iglesia lo había elegido a él para estar ahí, y que en cierta manera hubo un momento en el que no querían, ¿verdad? Que como que él asistiera, pero la oposición dijeron que si no iba él, pues no habían acuerdos de paz, si no asistía el cardenal. Entonces al final pues él fue el que estuvo en cada uno de estos momentos, y pues fue así como también se va logrando llegar a esos acuerdos mutuamente para lograr la paz, ¿verdad? Que tanto se necesitaba en ese momento, que vivían de tantos conflictos, de guerra, de muerte, y que tantos años hasta en el 92 es donde ya logran realmente pues llegar a un mutuo acuerdo. Siempre hemos estado diciendo en el programa que el cardenal ha tenido un papel muy importante, ha jugado un papel bien importante en la historia del país, en la historia de la iglesia, y qué más, pues es decir, él estuvo directamente como dando la cara por la iglesia en estos acuerdos de paz. Ahora, también se me ocurre esta pregunta, ¿cuál es el riesgo que también el cardenal asumió en ese momento como Iglesia Católica al estar como mediador entre un bando de derecha y un bando de izquierda? Bueno, pues era un riesgo grande, además de que era el único que estaba ahí pues representando a la iglesia. Era como decía usted, el único rostro que había ahí de la iglesia, ¿verdad? Que eran los que más luchaban por
porque se llegara a un acuerdo de paz. Y pues me imagino que en ese tiempo había muchas amenazas, qué sé yo, la realidad que se vivía no era fácil, ¿verdad? Pero siempre el cardenal ha sido como esa persona que, pues que él ha transmitido la paz, en ningún momento él ha estado de parte de uno del otro, sino que lo único que pues él ha deseado y es por lo que ha luchado, es para que pues todos tengamos los mismos derechos, ¿verdad? Y especialmente los más pobres, los que más estaban sufriendo en ese tiempo y que todavía... O sea que el haber participado en estos acuerdos como mediador, vamos a decirlo así, o sea, no fue ninguna ganga, o sea, no es como algo que sea, yo quiero estar, ¿verdad? Yo me apunto, sino que han sido situaciones donde Dios mismo lo ha puesto a él. ¿Alguna vez se les ha comentado esta experiencia en que él se involucra en los acuerdos de paz? Pues así como en cada detalle, no, pero sí nos ha manifestado pues eso, ¿verdad? Que eran momentos de mucha tensión y pues era como que pues los obispos y la iglesia habían confiado en él, ¿verdad? Delegándole esta misión que no era nada fácil para él, además de que pues era joven, ¿verdad? Era un joven obispo también. Entonces, llevar toda esta realidad no era nada fácil, pero sin embargo, pues Dios siempre le ha dado esa gracia de mantenerse siempre firme y desde la sencillez y la humildad, pues él logró dar ahí su aporte también. Y también quizá Humberto pudiera comentarnos un poco sobre en qué consistieron estos acuerdos de paz, en donde, como dijimos, había un bando de derecha, un bando oficial del gobierno, y por el otro lado estaba el lado clandestino, digamos, de la guerrilla de izquierda, y por supuesto en el centro estaba la Iglesia Católica, representada por algunos obispos y sobre todo por nuestro cardenal Rosa Chávez. Primero, casi 50 años de que el Estado en su gobierno como tal fue militar, y esto poco a poco iba desgastando la sociedad, iba oprimiendo a la sociedad como tal, pues pocos derechos, más abusos como tales, y las personas, imagínense 50 años de gobiernos militares que no permitían a una persona civil como tal poder ostentar el cargo máximo, ¿verdad?, como representante legal de un Estado, que es el presidente de la República, hasta que también Napoleón Duarte, el presidente, toma posesión como un partido civil como tal, ¿verdad?, demócrata cristiana, cambia su manera de pensar, por lo menos dan apertura, pero es un contexto muy complicadísimo, muy complicado, porque también conocemos por parte que él fue secuestrado, ¿no? Los militares en su momento, este contexto no permitía más allá de un civil que mandara. Entonces todo esto habría que entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando sociológicamente hablando? ¿Por qué se organizó? ¿Por qué se llegó a tal punto de tomar las armas? Pero más allá de eso, pasaba, obviamente, donde no hay justicia, hay guerra. Donde no hay solidaridad y justicia, siempre habrá un conflicto. Cuando la parte económica no está de igual a igual, sino un cambio radicalmente, ¿no? Entonces, no es posible que en la sociedad, con muchos la justicia abusos social, a los derechos humanos. Por una parte, abusos de derechos humanos, desaparecidos y más, todo aquello que estaba en contra del gobierno en turno era desaparecido, era torturado y demás, ¿verdad? Esto, los datos lo dicen, la historia como tal. Ahora, hubo un punto muy importante dentro del documento de 9, algunos puntos que fueron fundamentales en estos 3 años de diálogo, que la Iglesia intervino, que se pidió, el presidente de la República pidió que los obispos se sumaran a este esfuerzo y que ambos querían que la Iglesia estuviera ahí. La Iglesia en ningún momento dijo, no, ¿verdad?, no me corresponde, al contrario, vamos. Y ahí todavía hay una gran lección para que sacerdotes y obispos se sumen a los cambios trascendentales de una sociedad como tal. No podemos estar con los zapatos bien lustrados desde las oficinas sin estar en el campo como tal.
El Papa Francisco lo recuerda, pero estos puntos yo lo voy a compartir así, ¿verdad? Este documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcaron 5 áreas fundamentales, que hasta el momento algunos nosotros podemos decir son ciertos, ¿verdad? Porque se pusieron en la Constitución como tal. Uno de ellos fue la modificación de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y la defensa de los derechos humanos, modificación al sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. Eso fueron parte de las Puntos condiciones. clave, digamos. Sí, es que en esto consistía, pero ¿por qué se tardaron tanto? Pues no estaba de acuerdo porque se tenía que modificar, se tenía que cambiar muchas cosas y muchos aspectos que fueron, ¿verdad? Vaya, ya no está la Guardia Nacional, que se cree la Policía Nacional Civil, que se cree un sistema judicial digno y de justicia, no para uno, sino que para todos. Entonces, para muchos era bien complicado hacer esto. Si no, dialoguemos y en un día nos ponemos de acuerdo. Fueron 3 años. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que no se quería por una parte ceder y por otra parte como ampliar esto. No fue nada fácil. El conflicto no fue nada fácil y el papel del cardenal como tal, y pues Monseñor Arturo Rivera y Dama, de la iglesia en general. sí, pues. porque ellos eran los representantes, Sí, claro, legales de la iglesia, claro. o sea, representantes eclesiales, que no en ningún momento el cardenal dijo, yo no asumo, yo me voy, mejor me exilio, nada que ver, ahí estaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fue partícipe de primera mano de los acuerdos de paz. Obviamente, para nosotros que no vivimos esto, lo podemos decir de una manera fácil. Pero para las personas que sufrieron, para las personas Parece fácil. parece fácil, y uno dice, ay, gracias a Dios, Chapultepec, México, 1992. Se sentaron y firmaron un papel. Y ya, eso ¿verdad? se nos preguntaba en el examen de sociales y ya estuvo, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero todo lo que llevaba este proceso de cambio, de transformaciones, mucha sangre, mucha víctima, mucho riesgo del cardenal. Y que en medio de todo este conflicto y diálogo había gente muy pensante. por supuesto. Había gente que tenía muy claras sus ideas, tanto de derecha como de izquierda. Por O supuesto. sea, a defender sus ideas, gente muy pensante. Por supuesto. Y un papel sumamente, creo que crucial de la iglesia. Ahora, la pregunta, hermana, la voy a replicar, la pregunta que le hace el padre Veramendi al cardenal. Le dice, ¿por qué se involucró usted, o sea, usted le dice, en los acuerdos de paz? ¿Por qué el cardenal tiene que involucrarse en estos acuerdos de paz cuando pudo haber sido cualquier otro obispo o cualquier otro representante de la iglesia? ¿Por qué él? Sí, bueno, ahí el cardenal cuenta una anécdota, ¿verdad? En esto. Y pues siento que parte de que él vivió también este sistema autoritarista, ¿verdad? Que se vivía y que no había democracia en el país. Y cuenta que de niño dice que en su pueblo, cuando era el momento de elegir al gobernante, llegaban y cambiaban llenaban las urnas con los votos que ellos querían, ¿verdad? Entonces él desde chiquito iba viendo todo este sistema que había que no era democrático. Y pues luego en realidad lo eligen, ¿verdad? O sea, los obispos lo eligen a él junto con Monseñor Rivera y Damas, y pues todo servidor de Dios también tiene que obedecer, ¿verdad? En cierta manera, y pues sobre todo ese deseo de que realmente haya justicia en el país, que siento que eso era lo que le iba motivando a él interiormente, pues porque él ya era testigo pues de todo lo que se vivía en el país, las injusticias, la falta de democracia, la violación a los derechos humanos. Entonces, pues siento que eso le motivó también a aceptar ese papel, y que en un momento pues no querían, ¿verdad?, que él fuera, o sea, querían que mandara a otro, y él dice, el presidente tenía como un obispo al que él quería mandar, pero los demás no aceptaban si el cardenal no iba. Entonces al final fueron los dos. Y fíjese que por eso es que yo siempre digo, y la pregunta creo que también se responde de esta manera, a él lo eligieron, o sea, no es que él dijo, Exacto. yo me apunto, yo quiero estar ahí. Y vuelvo a decir, para quienes no estuvimos, creo que directamente involucrados o con mucho conocimiento de la época, el estar involucrados en este diálogo, en estas conversaciones entre guerrilla y gobierno, no era una ganga, o sea, no era una cosa sencilla ni fácil. Para la iglesia era un compromiso grande, y personalmente para él, Exacto. me imagino que él tuvo que pasar muchas horas en oración, encomendándose para Claro. poder hacer el mejor papel en cuanto a este diálogo por la paz.
pongo el caso concreto de lo que ahora el Papa Francisco está viviendo con Ucrania y Rusia. La Iglesia se ha metido para mediar para que haya paz. La Iglesia tiene que estar en los grandes acontecimientos y transformaciones de una sociedad. No, el Papa no solo ha dicho oremos, ¿verdad? Él está mediando, él ha buscado la manera de tener a sus diplomáticos para poder mediar, para que haya paz de inmediato. O sea, no de inmediato, o sea, ya. Porque son pérdidas humanas. O sea, quienes pierde es la humanidad, el Papa Francisco lo dice. Y viene el caso con lo que estabas diciendo tú. Ahora le toca al Papa Francisco también mediar Ucrania y Rusia para que haya paz. La Iglesia tiene que estar ahí, la Iglesia está ahí. No solamente dice, oremos por la paz de Ucrania y Rusia, sino por los países que están en conflicto, pero está mediando y está llevando y está buscando personas idóneas que están tratando de la manera de lo posible de diálogos y diálogos. Y no sabemos nosotros, porque nosotros podemos decir, pero qué fácil, ¿verdad? Solo se trata de ir a hablar. ¿En cuánto tiempo duró estos diálogos para que haya entendimiento y acuerdos de paz? Y ahora preguntémonos en el caso de Rusia, en el caso de Ucrania, que son casos complejos también, ¿verdad? Entonces, para poder mediar y para poder llegar a un acuerdo, se necesita también por una parte ceder, por otra parte ambos buscar paz, y la Iglesia de lleno ahí. Y la Iglesia en el caso de su santidad Francisco, estoy más que seguro que es el caso muy similar, ¿verdad? No Sí. es que él quiera estar metido, no es que él quiera ganar protagonismo. En nuestro canal que tenemos material, contenido sobre los mártires salvadoreños, algunas gentes comentan, y si ustedes quieren verlos pueden entrar a los videos y ver en cuanto a San Óscar Romero. A veces dicen en sus comentarios, este cura, ponen, estaba metido porque él quería en los conflictos. Era un cura que se metía y que no tenía por qué meterse. Realmente la Iglesia tiene obligación y tiene el por qué involucrarse dentro de construir la paz en un país. No es que el Papa Francisco, no es que el cardenal, no es que San Óscar Romero se metían en lo que no les correspondía. Por supuesto que les corresponde como pastores de una grey, como pastores de un pueblo que sufre. Y para continuar con el programa, vamos a dejarles ahorita con una pausa musical y continuaremos hablando sobre estos acuerdos de paz y el papel, el rol tan importante que jugó la Iglesia Católica en El Salvador, por supuesto Monseñor Rivera y el Cardenal Rosa Chávez. Ya regresamos. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiere
quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Amigos, continuamos desde la parroquia San Francisco de Asís en su programa El Cardenal. Recuerde que en este espacio Radio San José quiere homenajear a el Cardenal Rosa Chávez por toda la labor que él ha hecho para la iglesia y para nuestro país. En este espacio estamos reflexionando este maravilloso libro escrito por el padre Beramendi, donde ampliamente se ha hablado sobre la vida del cardenal. Invitarles, como siempre, a que lean el libro, a que lo consigan, que lo compren. Aquí va a darse cuenta usted realmente quién es el cardenal. Y yo le invito a que sigamos comentando y a que está bien que hablemos en los distintos medios, redes sociales, sobre el cardenal. Hemos leído algunas veces comentarios que la gente hace en distintos medios y creo que está bien, pero va a estar mejor si nosotros conocemos la vida de él, va a estar mejor si lo conocemos, si sabemos de quién estamos hablando, porque es fácil hablar a veces de alguien que uno no conoce y criticar la vida de una persona que uno no conoce, es fácil, pero conozcámoslo y estoy seguro que la percepción de todos nosotros va a cambiar cuando conozcamos más de cerca al cardenal a través de este maravilloso libro. Así que continuamos con este espacio en donde estamos hablando ese momento en que la iglesia salvadoreña, especialmente el cardenal, se involucra en los acuerdos de paz. Aquí hay una pregunta que el padre Beramendi hace y le dice: ¿cómo llegaron adelante la presencia de la iglesia en esos diálogos de paz? O sea, ¿cómo se llevó a cabo esos diálogos de paz en medio de ello la iglesia? Bueno, el cardenal cuenta acá en su libro que desde 1984 a 1989, como decíamos antes, Monseñor Arturo Rivera y Damas y él estuvieron presentes en las diferentes rondas que hacían de diálogo. Y pues la primera que tuvieron fue en La Palma en octubre de 1984, luego en Ayagualo en noviembre de ese mismo año y posteriormente en 1987 en la Nunciatura. Y después, dice, vino el presidente Cristiani y los diálogos se realizaron en el exterior del país, primero en México y luego en Costa Rica, un mes antes del asesinato de los padres jesuitas. Fue allí donde se hizo la transición para que el proceso quedara en manos de las Naciones Unidas. Bueno, es así como inicia, ¿verdad?, todo este proceso. El equipo, dice él, que estaba dirigido por Monseñor Rivera y Damas, ¿verdad? Él era como el arzobispo de San Salvador. Y él era, dice, el protagonista en nombre de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, siempre ellos iban representando a toda nuestra madre iglesia. Y como decíamos antes, no eran ellos, el cardenal, Monseñor Rivera, los que buscaban la paz, sino que era la iglesia. No iban a título personal. Exacto, no iban en nombre de ellos mismos, sino que representando a todo el pueblo de Dios. Y dice que pues al cardenal le tocaba preparar esas reuniones y estar atento a todo lo que fuera necesario durante las mismas. Pero ya luego en las reuniones en México, pues que ya solamente él era el que iba asistiendo, ¿verdad? Entonces así era como pues se desarrollaron estos momentos. Como decíamos, no fue de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso para poder alcanzar, lograr eso que tanto necesitaban, que era pues llegar a ese acuerdo, a ese consenso entre las dos partes, ¿verdad? La parte de los guerrilleros y pues del gobierno también, que eran los militares, ¿verdad?, que estaban en ese momento gobernando el país. Acá el cardenal menciona que era un equipo, dice, dirigido por el arzobispo, que era Monseñor Arturo Rivera y Damas. También él menciona por acá también, dice: en este proceso nos acompañó en algunas ocasiones un obispo alemán, un gran amigo, Monseñor Emil Stelle. Por supuesto, la Iglesia Católica
involucrada no solamente los obispos salvadoreños, ¿verdad? Sino también me llama la atención que un obispo alemán también haya participado y haya puesto su parte, su apoyo a la Conferencia Episcopal Salvadoreña. Ahora, el cardenal acá nos cuenta una anécdota. Quisiera que nos la comente, hermana Lisette. Muy bien, dice, antes del encuentro de México, el presidente Cristiani hizo un llamado público a la guerrilla para continuar el diálogo en esa ciudad. Los comandantes me contactaron desde México, pidiéndome que yo preparara todos los detalles del diálogo según era la costumbre. Llamé por teléfono al presidente Cristiani y me dijo que no era posible, porque él tenía sus propios delegados. Los comandantes me dijeron, si no lo preparas tú, no hay diálogo. Pasé el mensaje al presidente y él propuso que fuera otro obispo quien lo preparara. Pasé el recado a los dirigentes del FMLN y su respuesta fue tajante. No, si no vas tú, no hay diálogo. Les respondí, si no va este obispo, tampoco voy yo. Fuimos ambos obispos y los resultados, gracias a Dios, fueron satisfactorios. Interesante, realmente muy interesante el que a pesar de una oposición, en este caso el presidente Cristiani, ¿verdad? Claramente se opone a la participación, ¿verdad?, directa del cardenal, y por el otro lado la guerrilla le está pidiendo que él intervenga. ¿Cómo podemos analizar esta intervención del cardenal Humberto en este punto tan importante? Hay que tener en cuenta que se necesita una persona intermediaria, ¿no? Para el caso concreto fue el cardenal. Se le solicitaba, primero por simpatía, segundo por ver a una persona totalmente imparcial y de iglesia, ¿no? Tomarlo en cuenta, exigir al gobierno como tal que esté, es una muestra de decir, queremos las cosas de una manera transparente, queremos las cosas de una manera clara, y para nosotros él tiene que ser la persona, o es la persona idónea para este mensaje, ¿no? Yo creo que hay cosas muy claras que dentro de un conflicto armado, no llamamos guerra, sino un conflicto armado de ambos, tiene que haber una persona que tiene que mediar, y esta persona tiene que ser ecuánime, tiene que ser una persona muy pensante, tiene que ser una persona que va a buscar el bien común ante todo y sobre todo, en donde lo que siempre tiene que sobresalir tiene que ser la vida, la dignidad humana y el respeto. Y para él, digo yo, no es nada fácil, ¿no? Ser una persona que te pone a ti en medio para el diálogo de un conflicto. Pues no fue nada fácil. Yo lo veo a él así muy sonriente, muy sereno, pero en este contexto no hubiese querido estar en sus zapatos, ¿no? Nadie. Es que solamente decir lo necesitamos y lo queremos a él, aún incluso desobedeciendo la orden de un mandatario como tal, es porque querían algo diferente, ¿no? Entonces hay que tener claro esto, ¿verdad? Que si un grupo específico lo eligen es porque lo consideran y lo creen más que un líder, una persona muy coherente con su manera de ser, apegada al evangelio, y una persona que puede ayudar muchísimo. Y por ello que la iglesia también, como el presidente Napoleón Duarte dice en la reunión de la ONU, que sí se necesita la intervención de los obispos como tal, de la iglesia. Los obispos en ningún momento dijeron que no, al contrario, se sumaron. Se pide la ayuda de él y dicen, bueno, lo queremos a él, y él dice, ok, aquí estoy. Y tampoco la iglesia buscó protagonismo. También Claro, es que eso hay que tenerlo claro. La iglesia siempre tiene que estar a favor de los más necesitados, y el mandato de Jesús, ¿no? Vayan y prediquen, pero también preferencia con los más pobres, los más necesitados y desprotegidos. ¿Y quiénes eran los más desprotegidos? Que estaban siendo martirizados, ¿no? Torturados. Y es ahí donde la iglesia tiene que pronunciarse. Por ello, tantos sacerdotes mártires, más de 40 sacerdotes en un conflicto armado, y uno dice, ¿y qué está pasando? Y lo último, en 1989, el asesinato o el martirio de los jesuitas. Estamos viendo que también la iglesia no se quedó callada, que la iglesia no se quedó sentada de brazos cruzados, sino que tuvo que actuar, uno desde lo intelectual,
desde el pensamiento, desde la escritura, que en su momento era un boom, ¿verdad? Un periódico, un libro que te ayudara un poco más a abrir el panorama de lo que estaba sucediendo, y aquellos que tenían la oportunidad de poder hacerlo a través de la radio, que era un medio muy escuchado, ¿no? Y que era muy poco o nada abertura a las personas que tenían que decir algo importante. Entonces, para mí, en lo personal, una persona que asume, primero, carga con la cruz, y me encanta porque el cardenal tiene esta frase de hay que ser artesanos de la paz, ¿verdad? ¿No? Y él está convencidísimo de que tiene que ser artesano de la paz, y así fue su estilo de vida, así ha sido, y no lo duda, para mí no lo duda en ningún momento de decir, me piden que llegue y pueda ser intermediario, lo voy a hacer. Y eso es importante, hoy más que nunca en este tiempo, ¿quién quiere estar como intermediario? Pongo el caso y parafraseando, de un conflicto, sabiendo que sobre todo hay riesgo, para aquellos que quieren que todo el tiempo esté en guerra, ¿no? Hay riesgo, infiltraciones de personas que no quieren estar en paz, que quieren estar en conflicto. Entonces, por ahí va esta idea de admirable totalmente, de cercanía al Evangelio. Yo creo que por ahí va la idea central. Ven coherencia en la persona que es dedicada a la iglesia, a los más necesitados, y lo buscan a él como a alguien que necesitan ayuda de él, ¿no? Entonces, muy ecuánime, muy correcto, y lo buscan. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Venía de un contexto en donde vemos también el martirio de Monseñor Romero, fulminante para él y para toda la sociedad y para todos aquellos que le apreciaban y le querían, y que nosotros más adelante lo seguimos conociendo y vamos valorando todo el legado, no por escrito, por audio, sino su estilo de vida, ¿no? Y esto implica riesgo también. Y es algo que yo creo que seguramente San Óscar Romero lo hubiese hecho, sí, claro. Quizá en la misma intensidad que lo ha hecho el cardenal. Y creo que también vale la pena mencionarlo aquí, en el libro se menciona un poco, pero hay que mencionarlo quizá un poco más, el gran papel que jugó el padre Ignacio Yacuría, jesuita. Sabemos que era el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Fue un hombre que antes de esas épocas él ya hablaba estamos hablando allá por el 87, por ahí, él ya hablaba de diálogo, él ya hablaba de acuerdos de paz antes que esto se diera y se llevara a cabo. Hermana, acá también quisiéramos que nos comente algo que puede parecer hasta jocoso también, eso que le dice. Algunos amigos me dicen en broma que es un Guinness Record que le quería reclamar por haber participado él en todas las sesiones de los acuerdos de paz desde 1984 a 1989. Coméntenos esta frase. Bueno, y que realmente, pues como decíamos, había que tener perseverancia también, ¿verdad? Porque pues en algún momento, pues pudo haber renunciado, ¿verdad? A esto, que participe otra persona, pero sin embargo él siempre estuvo como perseverando en todos estos acontecimientos, y realmente es admirable, ¿verdad? Todo lo que pues él pudo aportar, y gracias a eso pues lograr esto, pero sí, la realidad es que muchos salvadoreños desconocemos realmente lo que se vivió, ¿verdad? O no valoramos esa historia, no nos interesa, no le damos el sentido que realmente tuvo, todo el sacrificio que se tuvo que pasar para lograrlo. Pero pues ahora el que vemos al cardenal y estamos conociendo de él todo, ¿verdad? Vamos como dándonos cuenta que sí, realmente pues es algo heroico, y que Dios le concedió la gracia para poder mantenerse fiel a esa misión que Dios mismo le había encomendado. Y ahora, otra cosa que es sumamente importante, continuando con sus palabras, hermana, y es que el cardenal Rosa Chávez actuó de manera, creo que inspirada por Dios en este momento de los acuerdos de paz, pero él sigue haciéndolo. O sea, él no se ha quedado atrás, él no se ha quedado tras la cortina, no se ha quedado tras las bambalinas, él sigue y continúa dando la cara por este pueblo que también, que sea en forma distinta, pero sigue sufriendo persecución, sigue sufriendo injusticia, sigue sufriendo violaciones a sus derechos, y sigue él como pastor, como fiel pastor de este pueblo,
acompañando a este pueblo de manera cercana y muy fiel. Aquí lastimosamente ya me están haciendo señales que tenemos que terminar, pero vamos a tomarnos unos minutitos y pedirle a Humberto que nos haga un pequeño resumen de todo esto que hemos visto hasta la página 100, justo la página 100, en 2 minutos, Humberto, para que tengamos idea de lo que se ha hablado ya en este programa. ¿Por qué? Porque vamos a continuar en el siguiente programa con la parte 4 del libro, donde decíamos, se va a hablar de esa etapa de obispo a párroco, que es una parte sumamente importante y que nos va a dejar mucha enseñanza sobre el cardenal. Humberto, si nos hace ese breve resumen, por favor. Muy bien, bueno, esta parte fue de mucha historia, una etapa de la historia de la iglesia y sobre todo del país que no puede pasar inadvertida, que fue el conflicto armado que duró estadísticamente 12 años, para muchos más, donde hubo lamentablemente más de 80,000 personas registradas, pero hay datos que dicen más, es decir, desastroso. 12 años de conflicto armado donde muchísimas personas perdieron la vida, fueron torturados, desaparecidos y hasta el momento se pide justicia. Pero que el cardenal Monseñor Arturo Rivera y Damas fueron partícipes de los diálogos, de las reuniones para llegar a un acuerdo de paz. A nosotros se nos solicitó memorizar esta fecha y yo sugeriría al gobierno, no todo, que fuera una fecha de asueto, pero para reflexionar por qué. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros recordamos esto, es decir, no se tiene que repetir. Uno recuerda esto para decir, hubo 12 años de conflicto armado, que no se vuelva a repetir y que se celebren esto de verdad a manera de conmemoración, una fecha tan importante como los acuerdos de paz en 1992, allá en el castillo de Chapultepec, México, que nos recuerde por qué se dieron las cosas, que nos recuerde qué importante es que haya diálogo, que haya democracia, que haya justicia social, que nos recuerde que una sociedad convulsionada, una sociedad donde no existe la justicia, tiende a crear un conflicto y un conflicto a nivel nacional. Por lo tanto, eso no lo podemos olvidar, los pilares de los derechos humanos, los pilares de del fortalecimiento del sistema judicial como tal, donde haya justicia para todos. Estos puntos se tienen y deben de cumplir porque por ello fueron firmados los acuerdos de paz. O sea, no fue nada inventado, fueron muchos años de trabajo constante, de intervención de la iglesia y gracias a Dios se llega a un acuerdo, pero que no podemos olvidar. Para mí, no se puede olvidar como iglesia y nosotros como católicos no tenemos que estar dormidos en estos puntos porque son importantes, porque la iglesia católica en El Salvador ha participado de ella y porque el Papa Francisco está participando de ella, no lo podemos olvidar. Y nosotros, bueno, usted como consagrada, orar por las vocaciones, orar porque haya justicia, orar porque haya paz, y a nosotros también como comunicadores, pues haciendo referencia a los grandes acontecimientos que no pasen inadvertidos. Las nuevas generaciones ahora, no mucho con esto de la historia, dejémoslo atrás, ya pasó, pero si olvidamos, tendemos a repetir los errores. Entonces es importante. Y antes de cerrar, le voy a hacer un examen aquí a la hermana y a Humberto. Digo, la idea es un poquito hacer un resumen y conocer de lo que hemos hablado en los otros programas. Hermana, ¿cómo fue, rapidito, dígame así, la niñez del cardenal? Bueno, el cardenal cuenta que pues fue un ambiente muy de familia, ¿verdad? Ellos vivían pues en un cantón, todos los hermanos crecieron juntos. ¿En qué departamento? En Sociedad Morazán. Claro que sí. Y pues la familia siempre ha sido muy unida. Nosotros los vemos hoy ya adultos que también, ¿verdad? Esos que vivieron de niños siempre fue así un ambiente y muy cristiano también, ¿verdad? Sus papás muy devotos, muy entregados a su estilo, a su manera, como dice el cardenal. Y pues, como dice él, no tenían grandes riquezas, pero nunca les faltó nada y siempre lucharon por darles una buena educación. Sentimos que pues el cardenal vivió una infancia pues feliz, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que tuvo para poder más que todo estudiar, ¿verdad? Que eso era lo que era más difícil, ir a otro lugar lejos, caminar horas para poder ir a la escuela, quedarse en casa de otra persona durante toda una semana. Entonces esas limitaciones, pero que al final pues fueron forjando también su personalidad y valorando también lo que sus padres le iban dando, ¿verdad? Entonces, claro, pues su infancia yo siento que
que gracias a Dios fue una infancia muy bonita, muy, muy fructífera y muy llena de Dios también. Bien, y vamos con la otra pregunta para Humberto. Vamos a ver si nos responde. Vamos a ver. ¿Cómo fue su etapa de seminarista, de estudiante? ¿A dónde estudia y para llegar a ser sacerdote? Bueno, su formación principal, él de Morazán va para Jocoro, tiene sus primeros estudios, luego de ahí ingresa al Seminario San José de la Montaña, le ven madera, potencial, va para Europa, se prepara como comunicador, una licenciatura, una especialidad como comunicador, pero también como teólogo, y esto le abre un panorama. ¿Estudia en? Ayudémosle. Ayudémosle, hermano. En Lovaina, Bélgica. En Lovaina, en Bélgica, exactamente. Entonces se prepara como comunicador y se prepara como un teólogo, ¿verdad? Que esto viene a dar un panorama totalmente diferente aplicándolo a la realidad de El Salvador, y como su potencial es tan grande, también lo nombran rector del Seminario San José de la Montaña, en donde él escoge a su equipo formador, y eso me llama la atención. Sí, no recordaba que era Lovaina, tengo que ir para pero ahí vamos, ¿verdad? Estamos. Así es, perfecto. Han aprobado el examen, creo. Han aprobado. Bien, amigos, llegamos al final de este espacio. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Estaremos el próximo miércoles desde la Parroquia San Francisco, ya tocando esta parte número 4 del libro. Especialmente iniciamos desde la página 100, la parte 4 del libro. Hermana, que nos regale su despedida para todas las personas que nos sintonizan. Bueno, agradecemos a todos los fieles oyentes, los que nos ven también en Facebook Live, ¿verdad? Que están ahí siempre pendientes. Gracias por interesarse, por conocer la historia. Dice el cardenal que un país sin historia es un país que está muerto, pues porque no tenemos esas raíces y eso que nos va guiando cada día. Y pues animarles también a que conozcamos, a que nosotros nos enteremos de quién es el cardenal por nuestra propia cuenta y no por lo que los demás dicen o por lo que nosotros vemos muchas veces en las redes sociales. No, aprendamos nosotros a tener nuestro propio criterio, nuestro propio punto de vista, pero porque realmente nos hemos interesado por conocer. Así es que aprovechemos pues este libro también, que al final es una reseña también de toda la historia de nuestro país, ¿verdad? ¿Y a dónde lo venden el libro? Bueno, aquí lo tenemos en la Parroquia San Francisco, están en la librería San Pablo, en la librería Salesiana, en el Arzobispado también, así que en cualquiera de estas librerías pueden adquirirlo a tan solo $8, creo. Humberto. Bueno, muchísimas gracias, y seguir invitando a todos los amigos que nos sintonizan para poder adquirirlo. De verdad está muy interesante, se los recomiendo. Si no comprendemos la primera, vamos y releámoslo, parafraseémoslo, disfrutemos un libro de verdad para tener como un conocimiento de lo que la Iglesia en determinado momento y en un contexto específico ha vivido y ha aportado, que es el diálogo y la paz. Así es que, si Dios lo permite, en su próximo programa, El Cardenal. Así es, amigos, continuemos sintonizando este programa el próximo miércoles, y de nuevo invitarles a que lea este libro, está muy interesante. Después de que lo lea, le invito también a que comente y sigamos hablando del cardenal, porque está bien, pero conozcámoslo primero. Terminamos este podcast. Aquí pretendemos conocer más de cerca al cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. Te esperamos en nuestro próximo programa de la serie El Cardenal.